Bienvenidos a Estrategia Televisión. Cada vez es más un secreto a voces que parece ser que Colombia ha elegido el hash 39 Gripen. Bien, pues en este vídeo vamos a hablar largo y tendido de ello y vamos a analizar los pros y los contras de esta decisión. En primer lugar, hace 72 horas empezó a aparecer en periódicos colombianos de mayor o menor credibilidad el hecho de que se había decantado el gobierno de Petro por el avión sueco, por el caza sueco. Bueno, hasta aquí todo pueden ser rumores, conjeturas o incluso intereses políticos detrás de los medios de comunicación, que todos sabemos que la inmensísima mayoría están vendidos, para intentar favorecer un caza u otro. Pero ayer en los periódicos suecos también apareció confirmando la noticia de que el hash 39 era el modelo elegido por Bogotá. Claro, automáticamente han empezado a circular rumores, a circular noticias del tipo era el último caza que quedó según las especificaciones de la Fuerza Aérea quería el Rafale, es una decisión personal de Petro. Bueno, más allá de esas conjeturas que pueden ser o no pueden ser ciertas, vamos a analizar si realmente esta decisión es una decisión interesante. Lo primero que tenemos que entrar y separar, porque es lo que está pensando todo el mundo, es en el Gripen de Suecia con el Gripen de Brasil. El Gripen de Brasil fue lo que fue. Brasil intentó hacer lo que intentó hacer, coger un avión monoplaza, modificarla más no poder, meterle de todo, intentar adaptar a sus necesidades un avión que no se adapta a sus necesidades por la realidad geográfica brasileña, y al final eso que acarreó, pues disparar el precio. Si a eso le unimos que pagamos cuando pagamos y que no tenemos nada claro lo que realmente queremos en el fondo, y que además, todo se ha dicho, con el corrupto comunista de Lula da Silva hay muchas partes oscuras detrás de ese acuerdo, pues la situación es la que es. Pero, claro, hay que saber diferenciar el Gripen que se ha vendido a Brasil del Gripen que se pueda vender a Bogotá. Ayer estuve leyendo un periódico brasileño en el cual hablaban del Gripen y se decía una sarta de mentiras increíble. Por ejemplo, se decía que Brasil era el cliente de exportación. Cuando el Gripen se vendió a Brasil ya se habían firmado ventas del Gripen, por ejemplo, a Sudáfrica, por un regimiento completo. Entonces tener mucho cuidado porque hay muchísimas mentiras y muchísima desinformación. No sabemos cómo adquiriría Colombia el Gripen, no sabemos si Colombia va a ir a por el Gripen brasileño o si Colombia va directamente a comprar el Gripen. Hay mucha gente, o bien por falta de conocimiento, o bien directamente porque son mentirosos, que dicen que Suecia tiene problemas para entregar el Gripen. Suecia ha entregado más de 200 Gripen a la Fuerza Aérea Sueca en una década. Suecia no tiene problemas. Ahora, señores, esto es como los buques de la Armada Española. Si tú pagas, pues los buques vuelan. Ahí está el caso de Australia, ahí está el caso de Noruega, ahí está el caso de Venezuela, ahí está el más reciente Arabia Saudí, el caso de Turquía. Ahora, si tú vas pagando con cuentagotas, pues los buques te llegan con las mismas cuentagotas. Esta es la realidad de los hechos. Entonces habrá que ver si Bogotá finalmente adquiere el Gripen de Brasil o si no se van a por la versión propia de Suecia, la versión CD o la versión EF del caza sueco y la incorporan a su fuerza aérea. Porque esto va a ser muy interesante. Yo creo que si van a por el Gripen de Brasilia va a ser un error monumental. ¿Es bueno el Gripen para Suecia? A ver, si tiramos de manual y de táctica militar, no es bueno. ¿Por qué? Perdón, para Suecia, para Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un país muy grande y además de ser un país muy grande, muy extenso, tiene diversas fronteras. Tiene fronteras con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con Panamá, pero también con 2 océanos. O con un mar si lo preferís y un océano. No es el terreno ideal para un caza monomotor. Eso sí, Colombia tiene un aspecto más o menos a su favor. Y es un país circular, como España. ¿A qué me refiero con un país circular? Pues que directamente desde el centro del país más o menos se puede controlar todo el país. En mayor o menor medida, con un Gripen, volando desde Bogotá, se tendría acceso prácticamente a todas las fronteras del país. Pero claro, esto tiene sus consecuencias. La primera de ellas es que no sería una presencia, digamos, prolongada en el tiempo, a no ser que le metieses depósitos externos de combustible. Ya sabéis, si le metéis depósitos externos al caza, quedan disponibles menos pilones de anclaje para llevar armas. La otra opción sería repostar el avión, pero claro, si estás permanentemente repostando el avión, aparte del gasto extra que eso supone, porque es el doble combustible que le metes al avión y el que necesita el propio avión cisterna para operar él,
Por otra parte, ese tipo de operaciones no puedes estar haciéndola permanentemente, porque además el avión que está volando más tiempo que su propio combustible luego requiere un mantenimiento mayor. Por lo tanto, hay ventajas operativas, pero también hay desventajas logísticas muy importantes. Lo ideal sería distribuir 2 escuadrones, ¿verdad? Uno, digamos, al sur de Bogotá, para poder cubrir toda la franja que iría desde Ecuador hasta la frontera, inicio de frontera con Venezuela, ese arco, y luego otro arco que te cubra desde Panamá todo el Caribe, incluyendo las islas de San Andrés y demás. Colombia tiene cierta preocupación por Nicaragua, pero hay que tener presente que las Fuerzas Armadas de Nicaragua no tienen absolutamente nada y no son ningún tipo de rival para la Fuerza Aérea Colombiana. Para empezar, Colombia tiene submarinos, ya con eso puede realizar un bloqueo naval sin piedad a Nicaragua y aislarla completamente. Por lo tanto, realmente desde un punto militar, Nicaragua no es ninguna amenaza para Colombia, las cosas como son. El Gripen, para vigilar las islas de San Andrés, hombre, pues si van a operar todo desde Bogotá, pues cógete un avión bimotor, pero no solamente te cojas un avión bimotor, sino también vas a tener que ponerle depósito de combustible, porque al final la distancia que hay es una distancia muy considerable. Y la única forma de cubrir San Andrés o es creas una base aérea en San Andrés o directamente creas una base aérea en el Mar Caribe. Pero si van a estar en Bogotá, pues ya sabes lo que tienes. Como he dicho, si tiramos de manual militar, no es la mejor opción un avión monomotor para Colombia. Pero yo no lo veo en este caso una mala opción. Dentro de que, hombre, preferiría un avión bimotor, no lo veo una mala opción. ¿Por qué no lo veo una mala opción? Muy sencillo. Porque al final Colombia hay que entender que tiene una mentalidad de sus Fuerzas Armadas fundamentalmente orientada a lucha contra las guerrillas, el narcoterrorismo y demás. Colombia y sus Fuerzas Armadas no tienen una mentalidad como pueden ser los ejércitos europeos, de utilizar la caballería, la infantería, movimientos, operaciones. No tienen esa mentalidad. Su mentalidad es fundamentalmente de lucha contra guerrilla y prácticamente el resto de Fuerzas Armadas, tanto la Marina como la Fuerza Aérea, han tenido dentro del planteamiento militar colombiano una especie de, digamos, segundo escalón, de menor importancia respecto a la necesidad que en el fondo para el país no era otra que luchar contra todos los grupos guerrilleros y terroristas que ha habido en su territorio y que siguen existiendo. En este aspecto, quizá para la Fuerza Aérea Colombiana y para su realidad actual, que no tiene por qué ser la lógica, pero sí es la actual, tener un Gripen tampoco es tan mala idea. En primer lugar, el Gripen es muy buen avión. Es muy buen avión. Y además es un avión perfecto para fuerzas aéreas que no dispongan de un gran presupuesto, porque es muy sencillo de mantener, es muy sencillo de operar y puede despegar prácticamente desde cualquier sitio que esté asfaltado. Un Gripen puede funcionar perfectamente con un equipo de 24 personas. Con un equipo de 24 personas puedes mantener un Gripen en combate. Eso y obviamente una pista de despegue y aterrizaje, que te vale cualquier tramo liso de una carretera. Entonces, en este aspecto, no lo veo mala opción para un país como Colombia. Luego podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con los vecinos? Hombre, si Perú compra Rafale y Colombia compra Gripen, Perú va a tener cierta ventaja sobre Colombia. Esto es así. Luego también hay que ver qué cantidades se compran, desde dónde soplan los aviones, porque obviamente Perú tampoco es un país pequeño y con 24 cazas no te da para cubrir todo el país ni mucho menos. Ya todo eso habría que ver el funcionamiento real de los aviones. Ecuador, bueno, Ecuador ni siquiera tiene fuerza aérea y Panamá lo mismo. Y quizá todo el mundo lo que estéis mirando es a Venezuela porque Brasil con toda la selva amazónica de por medio pues tampoco es que vaya a suponer mayores problemas. ¿Qué pasaría con la Fuerza Aérea de Venezuela? Bueno, Venezuela tiene unos Vetustos F-16 y unos más modernos Sukhoi 30. El Sukhoi 30 ya hemos demostrado en Ucrania como el resto de aviación rusa que no sirve ni para esconderse. Por lo tanto, no podemos esperar nada diferente del Sukhoi 30 venezolano. También hay que preguntarse cuántos Sukhoi 30 están operativos. Hombre, verlos volar lo vemos volar. Al menos, aunque solo sean 2 o 3, pero sabemos que los aviones vuelan. ¿El nivel de operatividad de los mismos? Pues bueno, eso cuanto menos es dudoso. Es dudoso fundamentalmente, en primer lugar, por lo mal que ha sido siempre la cadena logística rusa, pero además de eso, con la guerra de Ucrania, ya vamos para 3 años en los cuales dudo mucho que haya habido repuestos de forma permanente, no hay en tiempo de paz, pues menos en tiempo de guerra, hacia la Fuerza Aérea venezolana.
Con lo cual, en este aspecto, que todo el lote de Sukhoi 30 que se compraron estén operativos es dudoso. Es dudoso, pero aún así no deja de ser un caza pesado bimotor de largo alcance que puede generar muchos problemas a Colombia. También es cierto que habría que ver cuál es la capacidad real de Venezuela para operar todos esos aviones y para llevar operaciones aéreas de forma continuada. Esto también es una realidad de los hechos. Pero, dejando esto claro, tienen los aviones y esos aviones en mayor o menor medida pueden suponer un problema. Claro, Colombia tiene dos opciones. Si el presupuesto de Colombia, el que sea, para comprar aviones es bastante reducido, es lógico que vaya por el Gripen, porque el Gripen en mayor o menor medida con misiles modernos como el Iris-T o el Meteor, que son mucho más avanzados que los rusos, le puede plantar cara al Sukhoi 30. Además, el Gripen ha sido precisamente diseñado para luchar contra estos aviones rusos. El Gripen no es un avión para realizar grandes patrullas, simplemente para despegar, localizar, enganchar con el radar, disparar y volver a esconderte. Es un avión pensado fundamentalmente para una guerra de guerrillas aérea, que no te cueste mucho mantenerlo, que tampoco te cueste mucho operarlo y que te dé una gran libertad en el combate. Entonces, en este aspecto, el Gripen es una gran decisión para Colombia, teniendo en cuenta su realidad. Que vuelvo a repetir, por lo grande que es Colombia, necesita un avión bimotor, pero lo que hay hasta ahora es lo que hay, y no es mala opción el Gripen, por supuesto. Luego también hay que tener presente otra consideración muy importante, que es quién está gobernando Colombia, lo que ha sido en el pasado y cómo se consiguió el acuerdo con Brasil. Y al final, pues no tiene por qué ser igual, pero yo no descartaría absolutamente nada. Para mí la clave de este acuerdo, más allá del avión que se seleccione, que parece ser que va a ser más una decisión política que militar, como tampoco es tan raro, desgraciadamente, en estos temas, lo importante de este acuerdo va a ser qué tipo de Gripen. Porque si vamos a por el Gripen brasileño con todas modificaciones brasileño y demás, va a ser un desastre para Colombia, como está siendo un desastre para Brasil. Ahora, si vamos a por el Gripen de Suecia, a por las versiones CD o EF de Suecia, pues ahí la cosa puede cambiar bastante. Porque claro, aquí todas las opciones están abiertas. Podemos escoger un Gripen ya fabricado que esté en servicio en la Fuerza Aérea de Suecia, como por ejemplo pasó con Hungría, como por ejemplo pasó con la República Checa, y luego de ahí, una vez que se hayan formado los pilotos y se lleve operando en un tiempo, pasar a unidades nuevas. O por ejemplo algo parecido que también hizo Grecia con Francia con la adquisición del Rafale. Esa sería la primera opción. La segunda opción es hacer directamente un pedido por 4 o 6 aeronaves nuevas, como se ha venido comentando por mandos de la Fuerza Aérea Colombiana, y luego, posteriormente, ya ampliar el pedido hasta firmar un lote de 16 o 18 unidades, que debería ser lo lógico. Y ya antes de terminar este vídeo, un último apunte, porque se habla y se miente muchísimo de los Eurofighters españoles. España no ha ofrecido Eurofighters ni a Perú, ni a Colombia, ni a nadie en los últimos 2-3 años. No mientan, no mientan. Durante el gobierno de Rajoy, con los bestiales recortes en defensa, es cierto que España estuvo ofreciendo la Tranche 1 básicamente a todo el que se cruzaba con España. Le daba igual que se llamase Perú, Colombia, Chile o la Conchinchina. Eso estuvo ocurriendo durante 4 o 5 años del gobierno de Rajoy, consecuencia de los brutales recortes en defensa. España, todos sus Eurofighters los ha modernizado a un nivel elevadísimo. Los Eurofighters españoles modernizados son una mezcla de Tranche 3 con Tranche 4. Es una modernización muy importante para operar estos aviones los próximos 30 años. España ahora mismo no solamente no se quiere defender de ninguno de sus Eurofighters, sino que en los últimos años ha hecho otro pedido por 45 aparatos adicionales. Por lo tanto, cuando se habla de ofrecimiento de Eurofighter a Colombia, son Eurofighter nuevos. España no está interesada en vender ningún Eurofighter, porque todos sus Eurofighter que tenía, porque ya no los tiene, los ha modernizado, de la Tranche 1, ahora son de facto Eurofighter de una especie de tranche entre la 3 y la 4. Así pues, señores, los Eurofighters que se ofrecen a Colombia como a Perú o a cualquier otro país son Eurofighters nuevos de fábrica. Ningún país de Europa se quiere desprender de sus viejos Eurofighters. España y Alemania los han modernizado, el Reino Unido está hablando con España para que España se modernice al mismo nivel y los italianos están en la misma situación. De hecho, Italia este verano hizo un pedido del otro regimiento de Eurofighters. La época de los años 80, 90, principios de siglo, sobre todo los años 90 y principios de siglo, en la cual los países europeos
se deshacían de sus aviones de combate y se donaban a países del tercer mundo a precio de saldo ya pasó. Ahora mismo los países europeos, con la situación que hay en Europa, no solamente ya no regalan armas, sino que además adquieren nuevas armas. Y para que un país europeo se quite del medio un avión, es simple y llanamente porque ese avión ya no les sirve absolutamente para nada y dice, ¿para qué quiero yo ya esto? Como es el caso de Dinamarca, por ejemplo, o el caso de Holanda. ¿Para qué quiero ya un F-16 que está reventado si me puedo comprar un F-35? Un Eurofighter nuevo que está perfectamente para usar en combate, como son los Eurofighter de la tranche 1, los países europeos los modernizan y se los quedan. Ya esa época que vivimos la década pasada, de ir por ahí regalando como consecuencia de los recortes en defensa y demás, afortunadamente para España y también para Europa ha pasado la mejor vida. Por lo tanto, señores, España no ha ofrecido ninguna tranche 1. En primer lugar, porque España no tiene ningún avión de la tranche 1. Eso para empezar. Y para continuar, porque todos los aviones Eurofighters de la tranche 1 han sido modernizados a una especie de tranche 3-4. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.